Buenos días, profesora. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Mónica Nayeli Flores Castro y le voy a presentar mi maqueta de anatomía nasal. La anatomía de la nariz externa es bastante simple. Es una estructura piramidal con su raíz ubicada en la parte superior y el vértice en la parte inferior. La raíz es continua con un aspecto anterior de la cabeza y la porción entre la raíz y el vértice es denominada dorso de la nariz. En inferior al vértice se encuentran las dos narinas, que son los orificios nasales y son las aberturas anteriores de la cavidad nasal. Las narinas están separadas entre sí por el tabique nasal y están rodeadas lateralmente por las alas de la nariz. La porción externa de la nariz consta de dos componentes, óseo y cartilaginoso. La porción ósea o de los denominados huesos de la nariz dan la forma a la raíz, conformada por los huesos nasal, maxilar y frontal. La porción cartilaginosa se ubica inferiormente y está conformada por cartílagos alares mayor y menores, dos cartílagos laterales y uno en el tabique nasal. El cartílago alar mayor forma el vértice de la nariz, mientras que los cartílagos alares menores dan soporte al ala de la nariz. Los procesos laterales del cartílago del tabique nasal forman el dorso de la nariz. El cartílago del tabique nasal limita las narinas medialmente. Anda. Por cierto, también me voy a decir. Sale. Otra vez a la. No le pongas esa, ándale, es el otro. No, el otro, ándale. Además de los orificios anterior y posterior, cavidad nasal tiene techo, piso y paredes lateral y medial. Existen 12 huesos craneales en total que contribuyen para la formación de la cavidad nasal. Estos incluyen los huesos pares, nasales, maxilares, palatinos y lagrimales, así como los huesos impares, etmoides, esfenoides, frontal y búmer. Entre ellos, el etmoides es el elemento más importante por dos motivos. Primero, forma la porción más grande del marco esquelético de la nariz al formar el techo y las paredes de las cavidades nasales y contiene las células etmoidales que, como grupo, son uno de los 4 senos paranasales. Hay tres láminas óseas curvas denominadas cornetes o conchas nasales inferior, medio y superior. Estas están unidas a las paredes laterales y se proyectan dentro de las cavidades. Estas dividen ambas cavidades nasales en 5 pasajes de aire: el meato nasal inferior, el meato nasal medio, el meato nasal superior, el receso esfenoetmoidal, el meato nasal común. La cavidad nasal está dividida en 3 regiones alineadas como si fueran un edificio de 3 pisos. El vestíbulo está localizado justo dentro de la abertura externa anterior de la nariz, que es el primer piso y contiene folículos pilosos. La región más grande es la región respiratoria, que está cubierta por el epitelio respiratorio, que es el segundo piso. Finalmente, esta es la región olfatoria, eh, que es una pequeña área localizada dentro del cráneo en el vértice superior de la cavidad, que está cubierto por células olfatorias y receptores, que es el tercer piso. Las dos cavidades nasales se comunican en 4 recesos óseos llamados senos paranasales. Son nombrados de acuerdo a los huesos donde se localizan, como los senos esfenoidal, maxilar y frontal, y las celdillas etmoidales. Todos los senos están cubiertos por mucosa respiratoria e inervados por por el nervio trigemino. La nariz está arraigada por ramas tanto de la carótida externa como interna. La arteria carotidea externa emite las arterias esfalopalatina, palatina mayor, labial superior y nasal lateral, que irrigan en su mayoría el vestíbulo y las porciones respiratorias de la cavidad nasal, así como las partes adyacentes de la porción externa de la nariz. De la arteria carótida interna emergen las arterias etmoidales anterior y posterior, que irrigan el vértice o de la cavidad nasal y las estructuras adyacentes de la porción externa de la nariz. Muchas de las ramas de la carótida externa y interna se anastosoman en la parte anteroinferior del tabique nasal, este lugar en particular en donde ocurren la mayoría de las hemorragias nasales.
La nariz está inervada por 3 nervios craneales. El olfato está proporcionado por el nervio olfato. La sensibilidad general está transportada por el nervio trigémino. Las glándulas serosas de la mucosa nasal que lubrican constantemente las paredes nasales son inervadas por las fibras parasimpáticas del nervio facial. La inervación simpática viene de la médula espinal a nivel T1 y está destinada a la regulación del flujo sanguíneo a través de la mucosa. La olfacción. Y ahora le voy a hablar sobre la faringe. La faringe está comúnmente conocida como garganta. Es un tubo muscular de 5 centímetros de largo que se extiende por detrás de las fosas nasales y oral hasta el nivel de la laringe y el comienzo del esófago. Esencialmente constituye una vía de paso para el aire, alimento y líquidos que van desde la nariz y boca hacia los pulmones y el estómago. Las funciones de esta se llevan a cabo gracias a 2 grupos musculares que ayudan a llevar el bolo alimenticio hacia el esófago. Además, estos músculos colaboran con la fonación. En los músculos tenemos los constrictores de la faringe, que son el superior, el medio y el inferior. En los longitudinales tenemos a la palatofaringio, salpingofaringio y estilofaringio. En las arterias tenemos la arteria facial, la arteria lingual, arteria maxilar, que son las ramas de la arteria carótida externa. En los nervios tenemos el plexo faringio, que recibe las ramas del nervio vago, el nervio glosofaringio y el nervio maxilar. La faringe es una columna muscular que comienza de la base del cráneo por detrás de la cavidad nasal y viaja en un sentido craneocaudal pasando por detrás de la cavidad oral antes de terminar uniéndose con la laringe y el esófago. Basándose en las relaciones anteriores, la faringe puede ser dividida en 3 regiones: la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe. La función de la faringe. En su estructura tubular hace que su principal función salte a la vista, dar paso al aire, sólidos y líquidos, provenientes de las cavidades oral y nasal. Por tanto, la faringe trabaja para los sistemas digestivos y respiratorio. Los músculos colaboran con estas funciones generando importantes movimientos para producir peristalsis, deglución y fonación. Concluyendo, pues aquí tengo mi maqueta en donde aquí presento la nariz, que es esta parte. No está muy estructurada, sin embargo, traté de explicarlo lo mejor posible. Y después tenemos al hueso hioides, que está de este lado. Aquí es el verde. Y por último, pues la faringe, que es toda esta parte de aquí. Y este es mi trabajo. Gracias.